Es difícil describir lo que sentí aquella noche. La calma del piso en el que vivía se volvió inquietante. Todo empezó cuando compré un espejo antiguo en una tienda de antigüedades. Un lugar polvoriento que prometía más de lo que ofrecía. Desde que lo colgué en la pared, algo cambió. El espejo parecía cobrar vida, reflejando no solo mi imagen, sino también sombras que no debían estar allí. Una noche, mientras me preparaba para dormir, oí un susurro claro, un eco de mi propia voz que decía: «Mírame». Mis ojos se encontraron con el espejo y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura detrás de mí era un destello, pero cuando volví la vista, no había nada. Desde entonces, cada noche, esa sombra se hacía más presente, apareciendo en un rincón del espejo, susurrando secretos oscuros que no comprendía. La angustia creció, y no podía pensar en otra cosa. Busqué ayuda, pero nadie creía en mí. Todos pensaban que estaba exagerando. Una noche, decidí confrontar a la sombra. Me planté frente al espejo y le grité que se mostrara. En un instante, mi reflejo sonrió, pero no era yo. Atravesé el umbral entre la realidad y la locura, y comprendí que lo que había traído a casa no solo era un objeto, era un portal a algo mucho más oscuro. Desde entonces, mis noches se convirtieron en un ciclo interminable de terror. La sombra no se ha marchado, y cada vez que me miro al espejo, no puedo evitar preguntarme: ¿quién está realmente mirando? Scenes. A dark room, with flickering lights, reflection in a mirror. A person looking scared, shadows creeping in the corner, a close-up of frightened eyes. Cuando era niño, siempre escuché historias sobre el bosque de los susurros, un lugar que todos en mi pueblo evitaban. Se decía que en sus entrañas habitaban voces que llamaban a los desprevenidos. Un sábado, un grupo de amigos decidió que era hora de comprobar si todos esos rumores eran ciertos. Con linternas en mano y sonrisas nerviosas, nos adentramos en el bosque al caer la noche. Al principio, todo parecía normal. La risa resonaba entre los árboles, pero a medida que avanzábamos, un silencio abrumador envolvió el lugar. Las voces comenzaron a susurrar, como si nos estuvieran guiando hacia algo. Una de mis amigas comenzó a sentirse mal. Decía que sentía una presencia detrás de ella. El miedo se apoderó de nosotros, pero la curiosidad superó al terror. Decidimos seguir adelante. Fue entonces cuando escuchamos el llanto de un niño, un grito desgarrador que nos heló la sangre. Nos miramos entre nosotros, preguntándonos quién podría estar ahí. Sin embargo, al intentar localizar el sonido, nos dimos cuenta de que provenía de varios puntos a la vez. Era un eco incesante que resonaba en nuestras cabezas, distorsionado y aterrador. En un momento de pánico, decidimos volver, pero el camino parecía haber cambiado. Las sombras se alargaban y divertían. Finalmente, llegamos a un claro donde una figura espectral se erguía, con el rostro cubierto. Desapareció en la bruma, dejándonos con la certeza de que el bosque estaba vivo y que nunca permitiría que saliéramos. Desde esa noche, algunos chicos no volvieron a hablar de lo que sucedió, mientras que otros no logran olvidar los ecos de aquellas voces que aún resuenan en sus sueños. Scenes. A dense forest at night. Shadows moving between trees. A group of friends walking nervously. Fog creeping in. A ghostly figure fading away. Cuando Javier se mudó a un viejo piso en una zona retirada de la ciudad, nunca imaginó que su nuevo hogar escondía un pasado aterrador. Desde el primer día, sintió que había algo extraño en el aire, una presión invisible que le causaba ansiedad. Había un pasillo largo y oscuro que separaba su dormitorio de la cocina, un lugar en el que rara vez se atrevía a estar después de que se ponía el sol.
Se decía que en ese pasillo había ocurrido una tragedia, una muerte inusual que nadie se atrevía a mencionar. Una noche, tras escuchar ruidos extraños, decidió investigar. Con su móvil en la mano, iluminó el oscuro pasillo, y a medida que avanzaba, el aire se tornaba más frío. En un rincón, vio una sombra que parecía moverse al compás de su respiración. El miedo le paralizó, pero continuó, pensando que tal vez era solo su imaginación. Al llegar al final del pasillo, escuchó un susurro: «Sal de aquí». Su corazón latía desbocado. Volvió a girar, pero el pasillo parecía alargarse interminablemente, como si nunca llegara al final. Los gritos resonaron en su cabeza, y las luces comenzaron a parpadear. En un acto de desesperación, giró el pomo de la puerta que daba a la calle, pero estaba atascada. En ese momento, comprendió que estaba atrapado en algo que iba más allá de lo físico. Se dio cuenta de que no estaba solo en el pasillo. Al volver la vista, una figura oscura lo observaba desde la penumbra, y sus ojos reflejaban una tristeza eterna. Javier se desmayó, y a la mañana siguiente, el piso quedó vacío, pero nunca se volvió a hablar de él. Scenes: a dimly lit corridor. A person with a mobile phone flashlight. Shadows creeping along the walls. A door that won't open. A ghostly figure peering out. Era un día cualquiera cuando Marta decidió subirse al tren que la llevaría a su pueblo natal. Había pasado años en la ciudad y necesitaba desconectar. El tren, viejo y chirriante, comenzó su recorrido. En el trayecto, Marta notó algo extraño. Los vagones estaban vacíos. La sensación de aislamiento aumentó al escuchar solo el ruido de las ruedas sobre las vías. Al mirar por la ventana, el paisaje se tornaba cada vez más oscuro, como si el sol nunca llegara allí. Al llegar a una estación, el tren se detuvo, pero no había nadie. Quiso bajar, pero el conductor no aparecía. Decidió esperar, pensando que sería un retraso. Sin embargo, algo en el aire le decía que no estaba sola. De repente, oyó voces susurrando su nombre, llenando el vago silencio entre los vagones. «Marta, ven». Su corazón se aceleró. Las luces comenzaron a parpadear, y una figura apareció al final del pasillo. A medida que se acercaba, Marta sintió una mezcla de terror y nostalgia, como si la figura fuera un fantasma de su pasado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que era una versión de ella misma, pero con la mirada vacía, como si hubiera perdido toda esperanza. La figura le sonrió y desapareció, dejando a Marta sola una vez más. Decidió que ya no quería regresar. Aquel tren parecía llevarla a un destino del que no se podía escapar. Cuando finalmente se levantó para encontrar la salida, se dio cuenta de que el tren no se movía. Ya no había estación a la cual volver. Scenes: an empty train carriage. A woman looking out the window in fear. Dark landscapes passing by. Flickering lights. A ghostly figure at the end of the aisle. Cada verano, mis padres me enviaban a pasar un mes con mi abuela en un pequeño pueblo. La casa, antigua y llena de recuerdos, siempre había tenido un aire extraño. Una noche, mientras exploraba el ático, encontré un diario cubierto de polvo. Sus páginas estaban manchadas. Narraban un misterio que nunca había conocido. Hablaba de sombras que se movían por la casa, de susurros al caer la noche. En una de las páginas, mi abuela contaba cómo había perdido a su hermano pequeño, desaparecido en circunstancias extrañas. Intrigado, decidí investigar. Esa misma noche, escuché un golpe en el piso de abajo. Con el corazón latiendo fuerte, bajé las escaleras. La casa estaba en silencio. Todo parecía en orden, pero al girar la esquina, vi una sombra que se deslizaba por el pasillo. La seguí,
y me llevó a la habitación de mi abuela. Allí, un susurro suave decía: «Ven, ven aquí». Me acerqué a la puerta y la abrí, pero lo único que encontré fue un rayo de luna iluminando el vacío. Sin embargo, en la pared, las palabras de su diario se dibujaron en la oscuridad. «Nunca te vayas». Me di cuenta de que la casa no solo era un lugar, era un ente vivo que atraía a sus víctimas. Desde entonces, cada verano, al volver a la casa, siento que las sombras me esperan. Y aunque ya no hay voces que susurren, sé que siempre habrá un eco de lo que una vez fue. Scenes. An old attic filled with dust. A diary opened on a wooden table. Shadows moving across a hallway. A moonlit bedroom. A darkened corner. Bienvenidos a No Mires Atrás. Esta historia comienza en un pequeño pueblo, donde una joven llamada Laura descubrió un antiguo espejo en el desván de su abuela. Desde el día en que lo trajo a su piso, empezaron a suceder cosas extrañas. En las noches, Laura escuchaba susurros y veía sombras moverse detrás del cristal. A pesar de su miedo, la curiosidad la llevó a investigar el origen del espejo. Se enteró de que pertenecía a una familia que había desaparecido sin dejar rastro. Una noche, mientras observaba su reflejo, notó que la sombra detrás de ella no era solo una ilusión, tenía forma humana. Su corazón se detuvo cuando la sombra extendió una mano hacia ella, invitándola a seguirla. Laura comprendió demasiado tarde que algunas reflexiones no deberían ser vistas. Al día siguiente,